Una palabra de Dios transforma mi vida. ¿Qué hacer cuando estoy esperando? Y si usted recordará, estuvimos hablando acerca de que cuando estamos en el lugar secreto, estamos hablando de la tierra donde usted y yo debemos estar arraigados, en esa tierra de intimidad. Y cuando estamos en el lugar secreto, Dios nos da una palabra específica, una palabra que transforma nuestras vidas. Pero no basta con solamente recibir esa palabra, sino que es bien importante que nosotros sepamos qué hacer con esa palabra. Y estuvimos hablando el domingo, recordemos que cuando uno recibe la palabra de Dios, es importante orar la palabra, es decir, estar orando, comunicándonos con Dios en los términos de Dios, de acuerdo a lo que Él ya ha establecido en la palabra de Dios, y no solamente orar de alguna forma quejumbrosa, de una manera en que realmente no estamos hablando en los términos de Dios. Lo otro que estuvimos tratando acerca de este tema es que no solamente es orar la palabra de Dios, sino que es importante también estar cambiando la manera en que usted y yo hablamos. Nuestro diario vivir con la familia, con nuestros compañeros de trabajo, con los vecinos, es bien importante que nuestra forma de hablar cambie para que de alguna forma no trunquemos los planes que Dios ha sembrado o la palabra que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Y por último, este domingo estuvimos hablando acerca de que debemos tomarle la importancia de vida a esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y lo estábamos asemejando a lo que es un embarazo. Cuando nos damos cuenta que nuestra esposa está embarazada, toda nuestra vida cambia, todo nuestro entorno cambia, prioridades cambian, formas de comer, formas de alimenticias, de forma de cómo nos alimentamos cambia, nuestra forma de cómo dormimos, horarios de dormir, todo cambia. ¿Por qué? Porque hay una vida que viene en camino y dentro de 9 meses, Dios mediante siempre, estaremos esperando esa vida. Entonces todo nuestro entorno cambia cuando sabemos que hay ese embarazo. Y decíamos que de la misma forma, cuando Dios pone esa palabra en nuestras vidas, es bien importante que podamos actuar consecuentemente hacia esa palabra, hacia esa promesa que Dios ha puesto en nosotros. Y a manera de continuación, y para concluir lo que estuvimos hablando este domingo, es qué hacer cuando estoy esperando. Y ese es el cuarto punto en este aspecto, es que me preparo. ¿Qué hacer cuando estoy esperando? ¿Qué puedo hacer mientras esa palabra que Dios ha puesto en mí se viene a ser una realidad? La realidad de las cosas es que no solamente oro a Dios, su palabra, no solamente cambio mi manera de hablar, no solamente pongo a la palabra de Dios como algo prioritario en mi vida, sino que también me preparo. Y vamos a estar leyendo ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y voy a leer el primer versículo, donde aquí es en segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios, y habla del aceite de la viuda, cuando Eliseo hace aquel milagro en aquella viuda que estaba necesitada. Y dice el primer versículo, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y es un breve relato. Este relato inicia con la necesidad de una mujer viuda, y ese es el primer punto, donde hablamos acerca de la viuda y su necesidad. Créame que la situación era grave. Hemos sabido, o sabemos de que en aquel entonces, obviamente no había el apoyo, las ayudas que hoy en día, pues el gobierno tiene hacia los necesitados, hacia las viudas, específicamente en este caso, sino que en gran parte de los casos, cuando había una mujer viuda, muchas veces estaba
a la deriva, estaba a expensas a lo que los demás pudieran hacer por ellas, de alguna forma. Entonces era una situación desesperante en la que esta mujer se encontraba. Sin embargo, me llama mucho la atención, y hay que entender eso, que ella era esposa de un hijo de los profetas, siendo profeta él mismo. Y ella sabía a dónde debía recurrir. Habían deudas, habían situaciones difíciles en casa de esta mujer viuda. Sin embargo, había algo en casa. Había temor a Dios. Había un temor a Dios, y ella clama al siervo de Jehová, Eliseo, y este solo acto de clamar, este solo acto de buscar apoyo, ayuda, con la persona correcta, es decir, ir a donde estaba el siervo del Señor, el profeta Eliseo, y le pide ayuda, que él haga algo al respecto. Entonces, esta actitud, este acto de esta mujer, desencadena la futura solución del problema. Y esto me lleva al segundo aspecto. No solamente esta mujer tenía una necesidad, sino lo segundo es que la viuda, vemos que es una mujer obediente. Y esto me lleva al versículos 2 y 3. En este pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 4, 2 y 3, está en sus notas, dice: y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Sabe que el profeta Eliseo inicia su respuesta a esta mujer con una pregunta, como diciendo, ¿y qué quieres que haga? Como diciendo, yo, Señor, tengo necesidad. Y el profeta le dice, bueno, ¿y qué quieres que yo haga? No sé, como que de repente la mujer pudo haber dicho, bueno, si yo estoy necesitada, es lo que yo quiero que usted me diga qué voy a hacer. Sin embargo, él le pregunta a ella, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Y qué quieres que yo haga? Entonces, de inmediato, el hombre de Dios le pregunta, dime, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y es bien interesante cuando uno está tan envuelto en el problema, cuando uno está solamente con la mirada puesta en la situación difícil, trágica, desesperante en la que uno pueda estar enfrentando en el momento, realmente uno no se da cuenta de lo que uno tiene, sino lo que uno se enfoca, en lo que uno se enfoca es en lo que no tengo, en lo que carezco, en lo que me hace falta. Y cuando estamos en esa situación, repito, no prestamos atención a lo poco o mucho que podamos tener, porque nuestro enfoque solamente está hacia lo que no tenemos. Y el profeta le hace esta pregunta a la mujer, de que de alguna forma le está diciendo, deja de pensar en el problema, sino ponte a pensar tantito en lo que tienes. Y le ordena a que piense en lo que tiene. De inmediato la mujer dice, mira, tu sierva no tiene nada en casa. Entonces al amor el profeta se le queda viendo así como diciendo, ¿de veras? Y dice, bueno, solamente tengo una vasija con poco aceite. Y eso solo, ella no sabía, pero esa sola cosa pequeña que ella tenía en casa fue el medio o fue el instrumento que Dios usa para empezar la solución de ese asunto, de ese problema. Y entonces el profeta le ordena salir y pedir vasijas vacías a los vecinos. Y lo que me llama la atención aquí es que la mujer obedece. Y la viuda no vemos que le dice, ¿y para qué los quieres? ¿Y cuáles son tus intenciones? ¿Y para qué la quieres si es lo único que tengo? No, ella simplemente obedece. Y él le dice, ¿sabes qué? Métete con tus hijos ahí a tu casa. Dice, y trae todas las vasijas posibles. Y ve con los vecinos, pídeles que te traigan vasijas vacías. Esta mujer obedece. Y repito, se está desencadenando la solución del problema. Se está desencadenando la respuesta que esta mujer necesitaba,
pero va poco a poco. Después de que ella obedece, se está dando cuenta de que ella algo tiene que ver en el problema o en la solución del problema. Porque a veces pensamos que Dios, de alguna forma, Dios me va a solucionar todo y yo solamente voy a esperar. Mire, Dios siempre espera que de alguna forma usted y yo seamos partícipes de esa solución. Este profeta le dice, sal, ve, pide vasijas. Es decir, sal de tu depresión, sal de ese momento donde tú crees que ya no hay esperanza. Hay esperanza, pero necesito que obedezcas. Y esto me lleva al tercer aspecto importante, y es el último punto aquí, es el hecho de que, bueno, la mujer obedece e inicia el proceso de la solución. Y aquí está la clave, y es el tema de hoy. El hecho de que la viuda se prepara. El versículo 4 y 6 le dice el profeta, del 4 al 6, dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Dice, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Dice, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, el hijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Sabe qué? La mujer obedece, como hemos dicho, y ella trae todas las vasijas posibles de todos sus vecinos. Yo quiero pensar que había varios montoncitos de vasijas y de cántaros y, no sé, toda la recámara donde ella se encontraba, su casa, habían apiladas vasijas, una sobre otra, donde sus hijos llegaban con varias vasijas y de alguna forma ella está obedeciendo, se encierra. Y a mí me llama mucho la atención este aspecto de que el siervo de Dios le dice, enciérrate en tu casa. Y hemos estado hablando de cuál es la primera tierra donde usted y yo debemos echar raíces. Y eso es bien impactante, el hecho de la importancia de estar en ese lugar secreto, en ese lugar donde Dios va a obrar, en ese lugar donde Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Y Dios se manifiesta quizá no como debiera, o no como lo hace quizá en la iglesia, en el culto público, sino que hay algo que sucede, y lo hemos estado diciendo estas semanas, algo que sucede cuando usted y yo estamos en el secreto de Dios. Y lo hemos mencionado esto una y otra vez. Hay cosas que Dios no te va a revelar. Hay cosas que Dios no nos va a revelar en la iglesia. Dios no nos va a revelar ciertas cosas en otro lugar, sino que ahí. Ahora, yo no estoy diciendo que es malo ir a la iglesia, no, todo lo contrario. Debemos asistir a la iglesia. Sin embargo, hay cosas que el Espíritu Santo no puede revelarnos si usted y yo no hacemos tiempo para estar en el lugar secreto con Dios. Y quizás solamente usted sepa que está usted ahí. Y ahí donde usted está buscando a Dios a solas, créeme, ahí muy posiblemente Dios va a estar revelando la solución que usted ha estado esperando por años para el negocio. Solución para cómo sacar adelante a la familia. Salir adelante en el matrimonio. Créame que cosas maravillosas suceden cuando optamos por estar en el secreto de Dios. Y el profeta de Dios le dice a esta mujer, enciérrate en tu casa. Y ahí vas a ver lo que va a pasar. Y no vemos en ningún momento que la viuda cuestione, ¿y qué va a pasar? ¿Y por qué quieres que haga esto? Pero explícame, quiero que tú me digas. No, ella obedece. Y lo que menos tenía era aceite. Y el aceite era costoso, no era así como tipo de ir a la tienda y traer 5 litros de aceite, no. El aceite era costoso en aquel entonces, era algo muy preciado en aquel entonces. Entonces, estamos hablando de que lo que iba a hacer Dios en el lugar secreto, en ese lugar donde ella se iba a encerrar con sus hijos, iba a ser algo tremendo, algo valioso. Y la mujer se prepara. Y todo este acto fue un proceso de preparación. Y fue un acto de fe, de creer que Dios iba a hacer algo. Entonces,
la mujer viuda tuvo que tomar acción a la palabra del hombre de Dios. Sus hijos trajeron muchas vasijas hasta que la última se llenó. Escuchaba a alguien que decía que si esta mujer hubiese conseguido vasijas y vasijas y vasijas, y que hubiera un fabricante de vasijas ahí cerca de su casa y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Te encargo 100 vasijas ahorita, rápido. Y si se las hubiera preparado, hubiera habido esa forma de preparar hasta el día de hoy, el aceite pudo haber estado fluyendo. Y es cierto, porque yo creo que a la manera o a la medida en que usted y yo nos preparamos, es a la medida en que Dios también derrama de sus bendiciones sobre nosotros. Si usted le cree al Señor que Él puede seguir derramando de sus bendiciones sobre usted, sígale creyendo. Y créame que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Dios es un Dios vasto. A veces usted y yo queremos un vasito de agua, pero Dios quiere llevarnos a un océano donde Él quiere manifestar su poder sobre nuestras vidas. Así que no limitemos al Señor en nuestras vidas. Entonces, pero somos responsables. Creemos en Dios, pero mi responsabilidad es estar preparado para que su palabra sea una realidad en mi vida. Y repito, ¿cómo voy a hacer que esa palabra que Dios me ha dado en el lugar secreto se haga realidad en nuestras vidas? ¿Sabe? Debemos prepararnos. Así como cuando llega el embarazo a casa, cuando la mujer se queda embarazada, obviamente, repito, todo cambia. Nuestras prioridades cambian, responsabilidades cambian. Hay un cuidado especial sobre la mujer, sobre la esposa. ¿Por qué? Porque ella lleva consigo una vida dentro de sí. Entonces, cuando Dios nos da esa palabra, es bien importante que le demos la importancia de vida. No es solamente de decir, bueno, Dios me dio esta palabra, pues no sé, ahí cuando Dios quiera, Dios en su tiempo. No, es importante que nosotros podamos apreciar esa palabra y que podamos prepararnos, podamos buscar en la palabra, podamos alimentarnos de tal forma de que esa palabra sea una realidad de nosotros. Entonces, a manera de conclusión, menciono aquí que es importante saber que Dios nos ha dado una palabra. Quizás usted diga, bueno, pues la verdad no sé de qué me está hablando usted. Pero mire, Dios, así como el profeta le dijo a la mujer, ¿qué tienes en casa? De inmediato la mujer dijo, nada. Y quizá yo le pregunto, ¿qué palabra Dios le ha dado a usted? Quizás así de inmediato usted me diga, pues no sé, no. Pero mira, Dios le ha dado una palabra a usted. Y si usted dice, no sé, métase. Mire, métase en ese lugar secreto. Y no lo tiene que gritar a voz en cuello lo que usted va a hacer, no. Métase con el Señor. Y yo le garantizo, no porque yo se lo garantice, sino porque es la promesa de Dios, que Él nos va a dar una palabra específica. Y cuando Dios le dé esa palabra, créale, aférrese a esa palabra. Y créame que a la medida en que usted se prepare para que esa palabra se cumpla, y pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser décadas, fíjese, antes de que esa palabra se cumpla en usted. Pero lo que yo sí le digo es que si usted es fiel, si usted sigue buscando a Dios y no desiste, no se desanima, no brinca pasos, no se brinca el proceso, créame que esa palabra que Dios le ha dado se cumplirá en usted. Entonces, es bien importante que nos preparemos. Entonces, este último aspecto, hermanos, que no lo tratamos el domingo, es la importancia de no solamente orar la palabra de Dios, no solamente cambiar nuestra forma de hablar. Recordemos que el poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua. No solamente es apreciar la palabra de Dios, sino el aspecto que es que usted y yo debemos también prepararnos para lo que Dios hará a través de nosotros. Así que vamos a prepararnos para lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y a manera de conversar ahí en el grupo familiar, aquí hago una pregunta, es ¿qué importancia tuvo la obediencia en la historia que acabamos de leer en la viuda de este pasaje de Segundo de Reyes? Y me gustaría que ustedes lo comentaran ahí en el grupo familiar. No se extiendan mucho, por favor, pero si podemos ahí conversar un poquito ahí de la importancia que tuvo la obediencia en la decisión o en el resultado de esta mujer.
esta mujer fue obediente, pero ¿qué podemos aprender de esta obediencia y cómo podemos aplicarla también a nuestras vidas? Así que vamos adelante, hermanos. No desista, no desespere. Dice la palabra que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Dice, si no desmayamos. Adelante en los planes, en los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y estamos hablando acerca de qué hacer cuando estoy esperando. Espero que este tema pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Le invito a orar. Padre, queremos, Señor, darte gracias por tu palabra. Y gracias por esa palabra específica, Señor, que tú das a nuestras vidas. Y permite, Señor, que podamos, Señor, ser sabios en poder no solamente recibir esa palabra, sino que podamos prepararnos para que esta palabra, Señor, llegue a ser una realidad en nosotros. Y a ti siempre daremos honor y gloria. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomarse el tiempo de poder estar en esta reunión familiar. Le invitamos para que se suscriba a este canal de YouTube del Centro Mundial de Oración. Dios mediante, cada semana estaremos subiendo un video. Lo hemos estado haciendo por este último año. Y hay un archivo grande ya, alrededor de 50, no sé cuántos videos que usted puede accesar. Y le invito para que se suscriba aquí en el botoncito que dice suscribirse. Suscríbase, hágale clic a la campanita ahí para que cada semana, Dios mediante, que se esté subiendo el video, le llegue esa notificación de que ya está listo el video para que usted lo pueda ver con anticipación. Dios me los bendiga, les amamos y creemos que los planes de Dios, que los propósitos de Dios se cumplen en sus vidas. Dios les bendiga y les amamos.